Del hecho al derecho, un programa del consultorio jurídico de la Universidad Santo Tomás, un facilitador para hacer respetar nuestros derechos como ciudadanos y una guía de conciliación para acuerdos amigables entre las partes. Del hecho al derecho. Bienvenidos. Muy buenas tardes, querida audiencia. Para nosotros es un gusto acompañarlos y que ustedes nos acompañen en este su nuevo programa Del Hecho al Derecho. Este es un programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, en asocio con la Facultad de Comunicación Social de la misma universidad y con la Facultad de Educación de la Vicerrectoría de Educación Abierta y a Distancia de la universidad. ¿Qué es lo que queremos con este espacio? Lo que queremos es llegar a sus hogares, llevar a sus espacios al abogado experto en diferentes temas que son de relevancia, temas que nos atañen a todos, temas en los cuales de alguna u otra forma nos hemos visto involucrados, sea a través de un familiar, de un amigo, de un compañero de trabajo. Por ende, será una guía importante en el conocimiento de sus derechos y el trámite que tenemos que hacer para ejercerlos. Por eso, este espacio para nosotros es de vital y absoluta importancia, y por eso mismo la alegría que nos acompañe y poderlos acompañar en sus hogares, llevando este tipo de situaciones, este tipo de hechos, este tipo de noticias jurídicas que son muy importantes para la vida diaria. Vamos a hablar hoy de la tutela, la famosa acción de tutela. Todos hemos escuchado de la tutela, todos hemos hablado de la tutelitis, todos hemos escuchado de la problemática de la tutela, los beneficios de la tutela, pero a veces no sabemos cuándo podemos acudir a ella, no sabemos a dónde tenemos que acudir, y por eso tenemos un experto hoy. Pero antes de ir con nuestro experto, vamos a escuchar una crónica que nos han preparado para efectos de ubicarnos un poco en el contexto. Recogiendo historias por las calles. Cuando me dijeron a mi tutela, era como un derecho que tiene David. David versus Goliat, la tutela. Tutela yo ya lo veo es como ya, o sea, sí, es el mecanismo, es uno de los mecanismos que existe, porque hay varios, que uno como ciudadano tiene para hacer valer sus derechos. David con su ternura conmueve, pero a las EPS no los convence. Es parálisis cerebral espástica. Yo no entendía qué era espástica, yo soy muy preguntona, yo le pregunté al médico que qué significaba espástica y es que le afectó una parte, o sea, no es toda la parte, sino la parte más que toda la parte derecha, pero dicen que el de la cabeza es izquierdo y le afecta a la derecha, algo así. Entonces él no mueve el brazo derecho, sino todo es zurdo, y todo lo hace con la parte zurda. El POS, Plan Obligatorio de Salud, es el enemigo de muchos colombianos. David y su familia ya llevan 2 tutelas, las cuales han fallado a su favor. Lo que pasa es que se hizo fue porque, inicialmente se hizo por la silla coche que tiene él, porque pues como él no se moviliza y pues transportarlo a él por lo que es grande o lo que es pesado y todo, pues conlleva que los cuidadores directos que somos nosotros dos, pues también tengamos inconvenientes para transportarnos con él. Y pues la silla coche va con unas especificaciones que hacen que sea de pronto un poco muy costosa. Esa silla coche vale como 15 millones de pesos. Entonces por eso se solicitó con un formato de CTC que pues autorizaran y pues para mi sanar la negó porque no era o sea, algo no POS. Entonces ahí fue cuando se hizo la tutela para que hicieran lo de la silla coche. ¿Pero qué es la tutela? Sencillo. Es el mecanismo por el cual todos los colombianos pueden exigir que sus derechos no sean vulnerados. Por lo tanto, la abuela de David interpuso este recurso para que el tratamiento de su nieto fuera integral. Así no lo incluyera el POS. Pues que está muy mal, yo digo que es muy mal, que debían de tener más, o sea, de darle más prioridad a los niños con una discapacidad, en todo sentido de la palabra. Sí, o sea que, lo que yo digo es que tener que recurrir a una tutela para que valoren lo del niño, para tener ese derecho, que porque tiene que ser con tutela. Y lo que yo le comentaba al doctor, que por ejemplo una amiga, que porque le dijeron que el niño no iba a hacer nada, lo dejó así, y el niño tiene 12 años y él tiene la misma enfermedad que David, la misma discapacidad, perdón, y el niño es quieto, no hace nada, mientras que pues yo dije, gracias a Dios, poco estudio, pero al menos me han ayudado mucho y he golpeado muchas puertas y así como lo refuerzan allá en la institución, también lo reforzamos acá. Él me dice tareas, entonces yo le compro muchos libros esos de colorear y él colorea.
cuando lo operaron es que yo no me acuerdo cómo es, una operación que le hicieron, él estuvo enyesado de aquí para hasta acá y con un paro acá, entonces duró un mes con el yeso y todo. Yo le compré una cosita de música y le decía los colores, le enseñé los números de 1 a 10 y así, entonces yo como que le insisto y aquí el papá también, el tío también es muy... Y también, sí, él es muy especial porque él dice que es el primer hijo y la niña pues tiene 3 años, entonces como que de la competencia, si Valentina puede, pues yo me imagino que David dirá, yo también puedo, porque yo digo, ay, Valentina está comiendo y él dice, yo voy a comer, o así, entonces eso también lo ha ayudado a David hartísimo. David apenas balbucea y ya hace solitos como dice su abuela. Tiene 5 años y su familia le agradece a este recurso jurídico para que todos los días se vea su progreso. Entonces, cuando a uno le dicen tutela, pues uno ya lo piensa es como la última instancia. Y en realidad, pues, o sea, lo digo yo, o sea, uno en teoría no tendría por qué siempre recurrir hasta esa instancia para hacer valer las cosas de uno. O sea, uno ve que a diario se roban la plata, a diario hacen de todo, absolutamente de todo, y los derechos de uno son vulnerados porque simplemente uno los desconoce. Este caso y el de miles de colombianos suceden a diario. Por eso, la tutela es la piedra de David, que lucha contra un gigante que no reconoce sus derechos, pero lo tocó terminar accediendo. Informó para Del Hecho al Derecho Harrison Trinidad. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en situación parecida a la de esta crónica? Es ahí la importancia de vernos reflejados en estos hechos y mirar y la importancia de este tipo de programas para mirar qué podemos hacer y a dónde podemos acudir. Antes de hablar con nuestro experto, vamos a un corte para unos mensajes institucionales y ya regresamos.
Regresamos entonces con nuestro espacio del hecho al derecho. Para nosotros es un gusto tener en nuestro estudio al profesor John Jairo Morales Alzate, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás. Doctor John Jairo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, profesor Castro. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, que sabemos es de muchísima utilidad para nuestros televidentes. Gracias, de verdad que este programa de la Facultad de Derecho está demostrando una vez más la misión y visión que tiene la universidad frente a lo que es el tema de la proyección social. Y ese tipo de programas acerca a la ciudadanía, a la academia, a la universidad, y viendo la forma de cómo este programa se va a desarrollar, yo sé que va a tener una buena audiencia y va a ayudar a muchas personas que no conocen ciertos temas del derecho, dentro de un vocabulario familiar, muy coloquial, para que puedan entender las temáticas y las instituciones y conozcan cómo es que se desarrolla el derecho en nuestro país. Hemos dicho, profesor, que la tutela surge con la Constitución del 91 en un Estado social de derecho que consagra esa Constitución, que lo que protege obviamente es el respeto por la dignidad de la persona, obviamente entendiendo que hay desigualdades y que el Estado debe propender por hacer ese tipo de igualaciones. Usted mencionaba que la tutela era procedente en los llamados derechos fundamentales o para proteger derechos fundamentales. Pero ¿cuáles son los derechos fundamentales? Hay el común de la idea que la gente tiene derechos, pero ¿qué se entiende por derechos fundamentales y cómo los distinguimos frente a otro tipo de derechos? Bueno, los derechos fundamentales como tal hay que entenderlos de aquellos propios del ser humano. Son aquellos que van envueltos en la dignidad como tal. La doctrina nacional e internacional ha tenido factores para poder determinarlos, entre ellos el criterio principal que dice que son aquellos derechos que nacen con el ser humano, son propios del individuo. Los otros que son los reconocidos por el constituyente, verbi gracia, el que se consagra en el artículo 44, cuando dice son derechos fundamentales de los niños. Esos serían los factores principales. De los auxiliares creados por la doctrina y la jurisprudencia, tenemos los derechos que vienen por bloque de constitucionalidad, por ubicación, denominación y, lógicamente, derechos que son también reconocidos de manera inmediata, como lo establece el artículo 85 de la Constitución, y dentro de ellos uno que se destacan, que son aquellos que se dan en virtud de un criterio residual de conexidad frente a un derecho fundamental. Verbi gracia, como nace la salud. La salud inicialmente era un derecho no fundamental autónomo y era conexo con el factor vida, y hoy por hoy, verbi gracia es un derecho que tenemos que ya es autónomo constitucional. Entonces, así sería como los criterios para determinar esos derechos fundamentales. Profesor, cuando hablamos de conexidad, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo le podemos explicar a nuestra audiencia qué quiere decir el tema de conexidad y cuándo hay autonomía, cuándo es conexo? Ok, el tema de la conexidad de los derechos hace referencia a mirar los derechos fundamentales de núcleo duro, los más fuertes, o sea, el más fuerte es la vida, independientemente de que sea un valor, es un derecho. Tenemos la igualdad, tenemos la libertad, que son los derechos, y los procesales, serían como dentro de la clasificación que trae la dogmática del derecho alemán. Y cuando hablamos de conexidad, es entrar a mirar un derecho que puede entrar a tener contacto directo con un derecho fuerte. Verbi gracia, la salud en su momento era mirado como un derecho normal, pero era conexo con vida, y vida es el derecho más fuerte. En suma, esos derechos que se conectan con los más fuertes, verbi gracia, vida, igualdad, libertad y procesales, allí encontraremos un mínimo básico para poder hablar de un derecho fundamental. O sea, esos derechos que no son esencialmente fundamentales, pero que si se llegaran a afectar, podrían afectar un derecho fundamental, también son protegidos a través de acción de tutela. Sí, claro, la acción de tutela procede ya sea como un mecanismo permanente o como un mecanismo transitorio de protección o frente a una eventual amenaza que pueda encontrar una persona, ya sea por una acción o una omisión del Estado o una acción o una omisión de un particular. Hemos hablado, profesor, del derecho a la vida. Hemos hablado del derecho a la salud, inicialmente conexo, actualmente autónomo, como lo menciona usted, es decir, que se puede proteger directamente. ¿Qué otro tipo de derechos pueden ser protegidos a través de acción de tutela? Lógicamente, los derechos fundamentales. De otro tipo de derechos, habrá otros mecanismos constitucionales de protección. Entonces, tenemos derechos colectivos, derechos del medio ambiente y derechos contra la moral, etcétera, que lógicamente serían acciones de grupo o acciones populares, pero ya son otro tipo de derechos. El mecanismo idóneo de protección de derechos fundamentales es la acción de amparo, la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución. Ok. Si, por ejemplo, se está afectando el derecho a la educación de una persona, ¿cabría la posibilidad de manejarlo a través de acción de tutela? Bueno, frente al tema de la educación hay que hacer una claridad. Por un lado, cuando hablamos de una persona menor de 18 años,
podemos llegar a hablar de un derecho fundamental. Y ahí hablamos de los derechos fundamentales de los niños. El artículo 44 superior establece, son derechos fundamentales de los niños, y entre ese catálogo encontramos la educación. Ahí podemos encontrar nosotros que el tema de la educación llega a ser un derecho fundamental. Ya cuando es en virtud de mayores de edad, la misma jurisprudencia, la misma doctrina llama a eso derechos prestacionales. Entonces, hay que mirar cada caso en especial para determinar si hay una afectación o no a un concepto de un derecho fundamental, en especial llámese derecho de la educación o el acceso a la educación. Hace poco escuchamos en los medios una noticia bastante trágica, un muchacho que se suicida, y dentro de todo el contexto de lo que se ha manifestado es que en el centro educativo, no vale la pena mencionar el nombre, en el centro educativo hubo una serie de actos discriminatorios frente a él por su condición sexual. Eventualmente, situaciones parecidas podrían ser protegidas a través de una acción de tutela. Bueno, el tema ahí ya estamos frente a un concepto que establece el artículo 16 de la Constitución, que es el libre desarrollo de la personalidad, que es otro derecho fundamental, tutelable, lógicamente, y cuando se dan esas situaciones de manoteo en virtud de una preferencia sexual o ideológica, religiosa, considero de que allí podría caber una acción de amparo cuando de una manera u otra ha sido amenazada o afectada por un sujeto activo frente a esa persona que está recibiendo ese trato discriminatorio. Lo que sucedió en el colegio, lógicamente, ya fue otra situación diferente a lo que el estudiante le sucedió. Fue el manoteo de sus compañeros, de, bueno, no sé, de profesores, o si hubiera sido una acción positiva por parte de la universidad o del colegio, ya ahí estaremos frente a una afectación de libertad. Okay. Al consultorio jurídico llegan casos, por ejemplo, de este estilo. Personas que mencionan que a sus hijos menores les han incumplido obligaciones alimentarias. Y entonces en el consultorio se manifiesta, mire, vamos a iniciar una acción de alimentos para regular el tema alimentario, si una acción ejecutiva, si hay un documento que contemple ya esa obligación. Y muchas veces nos dicen, no, yo quiero es una acción de tutela. Yo no quiero demandas por otro lado que son muy largas, a mí me han dicho que la tutela es muy rápida. ¿Es posible ante ciertos eventos como esos estar hablando de acciones de tutela? Bueno, la acción de amparo, vuelvo a reiterar, es para derechos fundamentales. Y se usa como mecanismo permanente o transitorio. Si hay otro instrumento o medio jurídico idóneo para la protección del derecho, debe acudirse a ese instrumento. Lógicamente, si bien es cierto, la tutela es sumaria, es muy rápida, es de los instrumentos constitucionales más efectivos, y lógicamente se ve amenazado la afectación de un mínimo fundamental de un menor, podría darse el evento de que pueda llegarse a una acción de amparo. Pero la regla general de procedibilidad es que existe, si existe otro medio, hay que utilizar ese medio para no llegar a un abuso del derecho, para efectos de evitar lo que hoy se habla de la tutelitis y tanta demanda de tutela. A la fecha, Colombia, desde la creación de la tutela, lleva aproximadamente 2.200.000 tutelas. Casi todas son relacionadas con derechos de petición, el tema de salud, que abarca ya un 60%. Entonces, vea usted cómo el tema de la tutela ha sido un factor humano, la gente lo quiere utilizar por lo expedito, lo rápido, lo sumario, no tiene tanto procedimiento como todo otro tipo de acción. Pero sí, lógicamente, hay que evaluar cuando el estudiante de consultorio jurídico o el abogado, el jurista tiene un caso frente a eso, de ver si es viable o no viable impetrar una tutela para efectos de no entrar a desgastar la administración de justicia. Se menciona también mucho, y es del común escuchar, que la tutela solo procede cuando quien se va a tutelar son entidades del Estado, de la rama ejecutiva, etcétera, etcétera. ¿Es viable emplear la tutela dirigido hacia otro tipo de entes o personas? Sí, recordemos que los sujetos tutelables no solamente es el Estado, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos de control, autoridades subnacionales del orden central, descentralizados, sino también las personas naturales que de una manera u otra tengan un poder frente al particular. Yo puedo tutelar, por ejemplo, un medio de comunicación privado, cuando me afecta la honra, cuando me afecta mi buen nombre. También procede también contra hospitales privados, porque ahí está de por medio de la vida, está de por medio de la salud. Y, lógicamente, cuando se dan esos estados de indefensión de un particular frente a otro particular, cuando en verdad pueda llegar a darse la afectación de un derecho, lógicamente es viable. El decreto 2591, que es la norma que reglamenta el artículo 86, establece los casos donde efectivamente procede la tutela contra particulares.
Le coloco un ejemplo, profesor. Yo tengo un vecino que es muy chismoso y el vecino se la pasa hablando en contra mía, inventando un poco de cosas. ¿Cabe la tutela en ese evento? No, porque esas son situaciones de particulares, ya eso sería una medida policiva o una medida de carácter penal, pero no procedería. Tenemos una primera conclusión además muy importante y es que la tutela no es para todo. No. Efectivamente, como a veces ocurre, ¿no? A veces siempre la idea es tutela para todo y resulta que llevamos ese aumento exageradísimo de las tutelas en la Administración de Justicia y la congestión respectiva que en últimas termina en nada. Y entonces viene el tema que se dice, entonces la tutela no funciona porque a mí no me funcionó y resulta que no es cierto. Hay que utilizarla para lo que es. Eso creo que es bien importante, que lo tengamos claro. Otro tema que también genera controversia, profesor, es las decisiones judiciales. Yo no estoy de acuerdo con una decisión judicial. Presento los recursos respectivos. Definitivamente me dicen no. ¿Cabe la tutela frente a decisiones judiciales? Bueno, en principio, cuando se hace el control de constitucionalidad del decreto 2591, se estableció que la regla general era la no procedencia de la tutela frente a fallos judiciales. Esa inicia en el año 92 con la sentencia C-543, donde el magistrado fue el profesor Galindo Hernández. Allí se dan unas reglas de la procedencia o no de la tutela, y inicialmente dijo no, salvo cuando se daban ya las subreglas frente a sentencias hito y se decía que procedía frente vías de hecho. Y comienza a darse, pues lógicamente, los procedimientos para instaurar tutelas frente a fallos judiciales. El tema es que la sentencia contra fallos judiciales genera, por un lado, incertidumbre jurídica, o sea, atentaría contra el principio de la seguridad frente al tema del juez natural, generará también colisión de competencias, lo que llaman también choque de trenes entre las cortes, que son de cierre de acuerdo a las normas superiores. Hoy por hoy el Consejo de Estado, la Suprema Corte, ha aceptado de que efectivamente sí hay procedencia de tutelas contra fallos judiciales cuando se presentan situaciones que de una manera u otra afectan un derecho como tal y lógicamente tiene unos procedimientos. Hoy por hoy se habla, por ejemplo, de 6 meses para poder impetrar y lógicamente unas condiciones para no llegar al abuso de ese derecho que se puede tener frente a las decisiones judiciales. Bueno, creo que tenemos un panorama muy claro y muy amplio de cuándo procede la tutela y es importante que tengamos claro que no es para todo. Pero vamos a otra etapa que es complicada y que también nos dice mucho. Bueno, yo tengo un derecho que está siendo afectado, que está siendo vulnerado o que puede estar siendo afectado en un futuro. Ahora, ¿qué hago? ¿Ante quién acudo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Es una demanda formal como cualquier tipo de demanda? ¿Cuáles son esos requisitos formales y a dónde puedo acudir en esos eventos? Bueno, ya el tema de la operancia del derecho de tutela, el artículo 86 superior dice en cualquier tiempo, es decir, en cualquier momento. Dice ante cualquier juez, o sea, implica que puede ser un juez civil, un juez penal, un juez laboral. Lógicamente no procede contra los fiscales no son jueces. El Consejo de la Judicatura, la sala disciplinaria, mandó la administrativa, y se establece que la acción de amparo no tiene la formalidad que tiene una demanda, lo que implica que puede ser por escrito, con unas condiciones mínimas: ubicación del sujeto, de los sujetos, qué tipo de derechos afectó, dónde se puede notificar, qué tipo de pruebas, qué pretensiones y, lógicamente, qué tipo de hechos para que sean analizados por el juez. El juez de tutela o el ACU, lógicamente, va a hacer ese análisis. Si la persona no sabe leer ni escribir, está en el deber legal de recibirle la solicitud de tutela, de amparo del derecho, y lo puede hacer de manera verbal, y el funcionario está en la obligación de hacerlo por escrito. Entonces, el tema es que el amparo no es tan formal como otra acción. Y lógicamente tiene un tratamiento sumario. Hay 10 días hábiles para decidir en primera instancia el primer juez. Ya cuando se lleva a segunda instancia o al segundo juez, hay 20 días. Y eventualmente iría a la Corte a una revisión eventual, donde se dan 3 meses para entrar a mirar la importancia del tema, verificar si hay necesidad de unificar jurisprudencia. Y ese es como las etapas que tiene la tutela en el proceso colombiano. Pero efectivamente hay que entender de que la tutela, cuando el juez recibe la tutela, debe darle prioridad, salvo que un juez penal tenga
un habeas corpus, que es así, lógicamente, son 36 horas. Pero, lógicamente, la tutela prevalece sobre cualquier otro procedimiento. ¿Qué es más fuerte que la tutela? El habeas corpus, porque se trata de un tema de libertad. Me generan ahí varias dudas. La primera, ¿en ese documento tengo que anexar yo algún tipo de prueba? ¿Puedo hacer la tutela a través de tengo que hacerla a través de un abogado o puedo hacerla directamente? Ok. Vuelvo y reitero, la tutela no tiene carácter formal. Puede ser directamente la persona afectada o incluso en representación de un menor. Si lo quiere hacer el abogado, pues lógicamente pues, es viable. El formalismo, lógicamente, de presentar pruebas las puede solicitar. En el escrito de tutela o en la presentación verbal puede solicitar que se practiquen las pruebas en el lugar donde se encuentran, lo que implica que es un procedimiento muy ágil, sumario, no tiene tanto trámite y lógicamente no es del formalismo, del rigor procesal que pueda tener una acción o una demanda normal. Esa es una ventaja y obviamente lo puede hacer la persona interesada directamente, no requiere intervención de abogado. No, para nada. Okay. Incluso, pues, allí hay que entender que el defensor del pueblo y las personerías municipales o distritales puedan prestar el servicio, los consultores jurídicos, en Verbigrasa, de la Universidad de Santo Tomás, que pues tiene fama frente al manejo de los derechos de amparo y el manejo de los derechos fundamentales, y lógicamente, pues, incluso cuando por el principio de solidaridad yo puedo impetrar una tutela frente a una persona que se encuentra en estado de incapacidad. Ok, muy interesante todo ese procedimiento, además muy sencillo aparentemente, ¿no? Otra pregunta. Si yo ya presenté una acción de tutela y no me fue muy bien, yo puedo decir, mire, dejo pasar un tiempito y vuelvo y la presento, igual no pasa nada, de pronto alguien le resuelve y dice que sí, ¿cabe esa posibilidad? No, porque ya es un abuso del derecho, de cierre de acuerdo a las normas superiores. Hoy por hoy el Consejo de Estado, la Suprema Corte, ha aceptado de que efectivamente sí hay procedencia de tutelas contra fallos judiciales cuando se presentan situaciones que de una manera u otra afectan un derecho como tal y lógicamente tiene unos procedimientos. Hoy por hoy se habla, por ejemplo, de 6 meses para poder impetrar y lógicamente unas condiciones para no llegar al abuso de ese derecho que se puede tener frente a las decisiones judiciales. Bueno, creo que tenemos un panorama muy claro y muy amplio de cuándo procede la tutela y es importante que tengamos claro que no es para todo. Pero vamos a otra etapa que es complicada y que también nos dices mucho. Bueno, yo tengo un derecho que está siendo afectado, que está siendo vulnerado o que puede estar siendo afectado en un futuro. Ahora, ¿qué hago? ¿Ante quién acudo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Es una demanda formal como cualquier tipo de demanda? ¿Cuáles son esos requisitos formales y a dónde puedo acudir en esos eventos? Bueno, ya el tema de la operancia del derecho de tutela, el artículo 86 superior dice en cualquier tiempo, es decir, en cualquier momento. Dice ante cualquier juez, o sea, implica que puede ser un juez civil, un juez penal, un juez laboral. Lógicamente no procede contra los fiscales no son jueces. El Consejo de la Judicatura, la sala disciplinaria, mandó la administrativa, y se establece que la acción de amparo no tiene la formalidad que tiene una demanda, lo que implica que puede ser por escrito, con unas condiciones mínimas, ubicación del sujeto, de los sujetos, qué tipo de derechos afectó, dónde se puede notificar, qué tipo de pruebas, qué pretensiones y, lógicamente, qué tipo de hechos para que sean analizados por el juez. El juez de tutela o el ACO, lógicamente, va a hacer ese análisis. Si la persona no sabe leer ni escribir, está en el deber legal de recibirle la solicitud de tutela, de amparo del derecho, y lo puede hacer de manera verbal y el funcionario está en la obligación de hacerlo por escrito. Entonces, el tema es que el amparo no es tan formal como otra acción y lógicamente tiene un tratamiento sumario. Hay 10 días hábiles para decidir en primera instancia el primer juez. Ya cuando se lleva a segunda instancia o al segundo juez, hay 20 días y eventualmente iría a la Corte a una revisión eventual donde se dan 3 meses para entrar a mirar la importancia del tema, verificar si hay necesidad de unificar jurisprudencia, y ese es como las etapas que tiene la tutela en el proceso colombiano. Pero efectivamente hay que entender de que la tutela, cuando el juez recibe la tutela, debe darle prioridad, salvo que un juez penal tenga un habeas corpus, que es así, lógicamente,
son 36 horas. Pero lógicamente la tutela prevalece sobre cualquier otro procedimiento. ¿Qué es más fuerte que la tutela? El habeas corpus, porque se trata de un tema de libertad. Me generan ahí varias dudas. La primera, ¿en ese documento tengo que anexar yo algún tipo de prueba? ¿Puedo hacer la tutela a través de tengo que hacerlo a través de un abogado o puedo hacerla directamente? Ok. Vuelvo y reitero, la tutela no tiene carácter formal. Puede ser directamente la persona afectada o incluso en representación de un menor. Si lo quiere hacer el abogado, pues lógicamente pues, es viable. El formalismo, lógicamente, de presentar pruebas las puede solicitar. En el escrito de tutela o en la presentación verbal puede solicitar que se practiquen las pruebas en el lugar donde se encuentran, lo que implica que es un procedimiento muy ágil, sumario, no tiene tanto trámite y lógicamente no es del formalismo, del rigor procesal que pueda tener una acción o una demanda normal. Es una ventaja y obviamente lo puede hacer la persona interesada directamente, no requiere intervención de abogado. No, para nada. Okay. Incluso, pues, allí hay que entender que el defensor del pueblo y las personerías municipales o distritales puedan prestar el servicio, los consultores jurídicos, en verbigracia de la Universidad de Santo Tomás, que pues tiene fama frente al manejo de los derechos de amparo y el manejo de los derechos fundamentales, y lógicamente, pues, incluso cuando por el principio de solidaridad yo puedo impetrar una tutela frente a una persona que se encuentra en estado de incapacidad. Ok, muy interesante todo ese procedimiento, además muy sencillo aparentemente, ¿no? Otra pregunta, si yo ya presenté una acción de tutela y no me fue muy bien, yo puedo decir, mire, dejo pasar un tiempito y vuelvo y la presento, igual no pasa nada, de pronto alguien le resuelve y dice que sí, ¿cabe esa posibilidad? No, porque ya es un abuso del derecho, o sea, el derecho hay que usarlo adecuadamente, idóneamente. Si yo ya voy a empezar una tutela por los mismos hechos, e incluso es que cuando yo presento el escrito de tutela digo que no he presentado ninguna otra demanda, salvo que sea por mecanismo transitorio, para evitar un daño irremediable. Pero si esa conducta la hace un particular o cualquier persona, lógicamente se va a encontrar en curso en el abuso del derecho. Y eso es lo que no hay que permitir dentro de lo que es la acción del amparo. Hay unas tutelas que son muy recurrentes frente a algo que se llama violación del derecho de petición. ¿En qué consiste eso? Bueno, el derecho de petición es un derecho fundamental, consagrado en el artículo 23 superior, donde cualquier persona o ciudadano puede impetrar ante las autoridades públicas la solicitud de información o puede pedir copias. Y lógicamente hay unos términos que debe responder la autoridad pública o el particular que también tenga el derecho de responder derechos de petición. Verbigracia no le dan respuesta dentro del término que la ley establece, 15 días para una petición normal, opinión 30 días, copia otro tanto, lógicamente puede impetrar una acción de amparo para que la administración le dé respuesta a ese ciudadano, porque es un deber no solamente del Estado de informar, porque pues, lógicamente, salvo que sea un tema de reserva, de acuerdo a lo que le establece la ley, pero si no se hace respuesta dentro del término legal, el ciudadano o la persona afectada puede acudir ante un juez para que el juez dé la orden, porque las tutelas son en últimas, cuando son a favor, son órdenes que da el juez para que la administración de la respuesta en el caso de los derechos de petición. Hay que entender que los derechos de petición son de los índices más altos que existen hoy por hoy en lo que es el fenómeno de la tutela. Presento yo una acción de tutela sobre un tema X y la persona que la conoce inicialmente, el funcionario que la conoce me dice, no señor, consideramos que no se ha violentado su derecho o no es un derecho fundamental y yo no estoy de acuerdo. ¿Puedo hacer algo? Bueno, inicialmente el juez tiene que entrar a analizar todo, la solicitud, el acervo probatorio, mirar los hechos, las pruebas y va a verificar si efectivamente se vulneró o se amenazó un derecho fundamental. Lógicamente el juez va a entrar a analizar, prudentemente va a mirar si efectivamente se afectó o no se afectó el derecho. Si se afectó el derecho, va a ordenar a la autoridad pública o privada para que cese esa acción o de una manera u otra no continúe esa situación. Y lógicamente, pues ahí el juez verificó que sí había una afectación. Cuando no hay una amenaza, una vulneración, pues lógicamente el juez va a decir no va a proceder porque no hubo ninguna amenaza ni ninguna vulneración, porque la amenaza y la vulneración es un requisito de procedibilidad de la acción de amparo. En caso tal de que no esté pues, satisfecho con la respuesta que dé el juez, él puede impugnarla ante el juez superior, ante el segundo juez, el adjuez, para que
el juez de segunda instancia verifique si efectivamente el juez de primera actuó de acuerdo a derecho o no actuó de acuerdo a derecho. Todas las acciones de tutela tienen la posibilidad de ser impugnadas. Todas son No hay ninguna que no. No, todas son impugnables. Desafortunadamente, profesor don Jairo, pasa algo que también es recurrente tristemente. Hay decisiones frente a una acción de tutela, decisiones judiciales, efectivamente se encuentra que se ha vulnerado el derecho fundamental, el juez ordena, obviamente, la reparación de esa vulneración, o por lo menos que tomen las medidas para hacerlo, y la persona contra la que se dirige la tutela no lo hace. ¿Cabe alguna medida frente a eso? Sí, ya esto cuando el juez da la orden de dar cumplimiento a la tutela y no la cumplen, se llama desacato. Lo que puede hacer la persona afectada es acudir ante el juez en un incidente de desacato. En un término perentorio, el juez va a ordenar, verifica si efectivamente hay desacato. Si hay desacato, puede llegar hasta un arresto y hasta multas. ¿Y le corresponde a la persona interesada en avisar que no se ha cumplido? ¿Hay un término para ello? No, hay que mirar el término que da el juez, porque el juez puede decir 48 horas o da un término prudencial para efectos de cumplimiento de la orden. Si lógicamente esa orden no se cumple, pues yo si estoy afectado, pues estoy en el deber de ir ante el juez y decir, señor juez, no se ha cumplido la orden. Y lógicamente pues eso da implicaciones en lo público, a los funcionarios públicos de tipo disciplinario e incluso penal. Un poquito para ir concluyendo algunas cosas, y para nuestra audiencia creo que es importante aclarar lo siguiente. Si yo estoy afectado a un derecho fundamental, ¿yo puedo acudir a cualquier funcionario judicial? No, funcionario no, ante cualquier juez. Cualquier juez. Cualquier juez de la República. Cualquiera. Sí. Independientemente del tema de que hace referencia a la tutela. Sí, independientemente, todos los jueces son constitucionales. Ajá. Y pueden conocer un juez civil, temas penales, laborales, etcétera. O un juez penal, conocer temas civiles, de familia. No hay ningún límite, ninguna restricción para que los jueces conozcan de las acciones de amparo. Ahora, sí creo que a pesar de que no hay ninguna formalidad y que a pesar de que podemos acudir directamente ante ese juez, sí me parece importante que la audiencia conozca que los consultorios jurídicos prestan un servicio muy importante frente a eso. Y a pesar de que no existe esa formalidad grave, sí es claro que siempre es importante estar representado, asesorado por lo menos por un abogado. ¿Qué opina usted? Sí, no, pues para hacer la tarea que tienen los consultorios jurídicos, nuestra facultad de Verbi Gracia, el consultorio que usted dirige muy bien, el profesor JJ Castro, se ha destacado por eso, porque somos excelentes asesores en los temas de tutelas y acciones, y yo considero que cuando la gente no conozca muy bien un tema, sí, porque el tema de la tutela también falta más pedagogía constitucional, que la gente conozca un poco más la temática de lo que es el tema de la acción de amparo, la acción de tutela y el conocimiento de los derechos fundamentales, lo que implica que, lógicamente, si no tiene conocimiento, puede ir a los consultorios jurídicos, ¿sí? Y los estudiantes, monitores o los asesores que tienen los consultorios le indiquen qué hacer. Cuando no se dé esa situación, el ciudadano común y corriente en la persona afectada puede ir ante un juez y es por su caso. El juez está en el deber de escucharlo y de darle, pues lógicamente, recibir la solicitud de amparo y él, lógicamente, entre su análisis verificará si hay o no una vulneración. Pero lógicamente aquí lo que debe predominar, como se dice hoy por hoy, la tutela es un factor humano, es de garantía de los derechos fundamentales, porque yo creo que ese es un elemento importante hoy por hoy con ese nuevo instrumento que la Constitución nos trae. Bueno, creo que hemos visto un panorama muy claro de lo que es la tutela, de lo que se puede hacer. Creo que para nuestra audiencia el tema ha sido muy claro y ha sido una guía importante. Antes de acudir a algunos mensajes, algunas llamadas y algunas preguntas que tenemos de los televidentes, nos vamos a un corte para unos mensajes institucionales y ya regresamos. Sí, gracias. Escenario, una emisora de la red de Radio Universitaria de Colombia.
Querida audiencia, regresamos con su programa Del Hecho al Derecho, programa jurídico de la Universidad Santo Tomás. Nuestro invitado, el profesor John Jairo Morales Alzate, y nuestro tema, acción de tutela. Ustedes nos pueden ver al aire por www.livestream.com/escenario. Allá nuestros programas pueden ser asequibles para ustedes para que podamos compartir nuestras experiencias jurídicas. Vámonos, profesor John Jairo, para unas preguntas de los televidentes. Tenemos una serie de preguntas que ellos nos han formulado y queremos que el experto nos las resuelva. Okay. ¿Para qué sirve una acción de tutela? La acción de amparo sirve para proteger derechos fundamentales, ya sea como mecanismo permanente o mecanismo transitorio. La tutela, lo indicamos, se crea con la Constitución del 91 y lógicamente es para garantizar que los derechos fundamentales se efectivicen. Y lógicamente cualquier persona puede impetrar una tutela cuando sea amenazada o afectada. Perfecto. Vamos a una nueva pregunta, segunda pregunta. Todos los casos, ¿para qué sirve una acción de tutela? La acción de amparo sirve para proteger derechos fundamentales, ya sea como mecanismo permanente o mecanismo transitorio. La tutela, lo indicamos, se crea con la Constitución del 91 y lógicamente es para garantizar que los derechos fundamentales se efectivicen. Y lógicamente cualquier persona puede impetrar una tutela cuando sea amenazada o afectada. Perfecto. Vamos a una nueva pregunta, segunda pregunta. ¿Todos los casos los puedo solucionar con una acción de tutela? En principio vamos a decir que la tutela únicamente es, si los casos involucran derechos fundamentales, es viable. De lo contrario, hay que entrar a mirar el principio de la especialidad. Son temas laborales, son temas civiles, comerciales, lógicamente hay jurisdicciones y jueces encargados del tema. Pero si está de por medio un derecho fundamental amenazado, afectado o que se dé una inminencia de vulneración, lógicamente puede llegar a ser utilizado como mecanismo transitorio mientras el juez principal decide frente a la tutela. Esa creo que es una conclusión importantísima. La tutela no es para todo y no podemos llenar de tutelas la Administración de Justicia. Vamos a una nueva pregunta, profesor. ¿Con qué requisitos debo cumplir para interponer una acción de tutela? Hay que recordar nuevamente que la tutela no tiene formalismos. Puede ser presentada por escrito o verbalmente. Con tal que tenga lo mínimo información, quién la impetra, frente a quién la impetra, presumiblemente cuál fue el derecho vulnerado, qué tipo de pruebas va a hacer valer, un recuento de los hechos, dónde me van a notificar, dónde van a recibir yo las comunicaciones, que lógicamente implica pues no tanto formalismo como puede tener otro tipo de proceso, no requiere abogado, si lo quiere hacer pues ya eso es voluntad de quien quiera impetrar la acción de amparo. Vamos a una nueva pregunta. ¿Para interponer una acción de tutela tiene que ser por medio de un abogado? Bueno, ya dimos la respuesta. Inicialmente no es necesario. Si lo quiere hacer, pues es facultativo para quien va a presentarla. Seguimos con nuestras preguntas. ¿Cuánto tiempo se demora el trámite de una acción de tutela? Una vez presentada la acción de amparo, hay 10 días hábiles para que el juez decida en primera instancia, 20 días en segunda y si va a una eventual revisión de la Corte Constitucional, 3 meses. Es un trámite bastante rápido, como Muy debe ser. expedito. Vamos Muy a una nueva expedito. pregunta, profesor. ¿Qué puedo hacer si el accionado no cumple el fallo de tutela? Si no se cumple con el fallo de la orden del juez, se procede mediante incidente a lo que se llama desacato. Desacato de no cumplir la orden del juez y que esto puede dar lugar a un arresto inconmutable o a una multa. Bueno, y vamos para una nueva pregunta, profesor. ¿A quién debo recurrir si quiero interponer una acción de tutela? Se acude ante un juez de la República, no ante un fiscal ni ante el Consejo Seccional de la Judicatura Parte Administrativa. Se puede ir ante la sala disciplinaria y cualquier otro juez de la República, sea de circuito, civil, municipal o juez de tribunal. Miren cómo las dudas del público coinciden mucho con lo que hemos charlado aquí, temas que han sido aclarados y que realmente reflejan un poquito el desconocimiento sobre este tipo de temáticas que es importante que aclaremos a través de estos programas. Profesor, después de estas preguntas nos vamos nuevamente para unos mensajes institucionales y ya regresamos. Ok, gracias. Escenario, una emisora de la red de Radio Universitaria de Colombia.
Regresamos con Del Hecho al Derecho, programa jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Tomás, en asocio con la Facultad de Comunicación Social y la Facultad de Educación de la UAD. Un programa para ustedes, hecho para ustedes exclusivamente, para tener conocimientos jurídicos. Profesor John Jairo, se nos acabó el tiempo, se nos acabó rápidamente. Sí. Hay muchas cosas más que hablar de tutela, creo que tendremos la oportunidad de reunirnos nuevamente para ello, pero sí es importante que para cerrar dejemos para nuestra audiencia unas conclusiones. Bueno, muy cortas. Vamos a decir que la acción de amparo es un nuevo instrumento constitucional de defensa de derechos fundamentales. La tutela como tal se ha mostrado como un verdadero factor humano que la comunidad se ha apropiado de ella para hacer valer sus derechos, hacer valer efectivamente esos derechos que son propios de la dignidad humana, los propios derechos de mantener los mínimos vitales, y considero de que la tutela como tal es un instrumento muy idóneo en el hoy por hoy Estado de Derecho, que implica que ojalá no abusemos de ella y que la utilicemos adecuadamente para no desgastar la administración de justicia y lógicamente que otras personas tengan la oportunidad de acceder ante los jueces y evitar pues tanta congestión. Profesor, muchas gracias por habernos acompañado en esta hora. La verdad creo que ha sido muy productiva y va a ser todavía mucho más productiva frente a todo el desarrollo que vamos a dar de diferentes temas jurídicos. A ustedes, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos, por permitirnos entrar a sus hogares, por permitirnos estar en sus pantallas para llevar estos temas jurídicos de un gran interés. Vamos a hablar aquí de arrendamiento, vamos a hablar de derechos laborales, vamos a hablar de pensión, vamos a hablar de compraventas, vamos a hablar de derechos de alimentos. El próximo jueves, porque todos los jueves nos encontraremos aquí de 3 a 4 de la tarde, el próximo jueves hablaremos de derechos alimentarios, derechos a favor de los hijos menores. Un fuerte abrazo y nos encontramos en 8 días. Muchas gracias.